Bueno, pues primero, pues creo que ya la vez pasada, sí, pues por acá reconozco como los nombres, ya habíamos conversado yo lo que quiero pues es como en este primer momento compartirles como cuál sería la primera actividad en relación a Apégate a la vida para padres, ¿cierto? Entonces, espérenme, yo les comparto la pantalla completa para que tengamos pues como la información, pues como todo junto, ¿listo? Entonces, yo les recuerdo que la estrategia con padres de familia es de 4 talleres. De estos 4 talleres están enfocados a el fortalecimiento del vínculo afectivo en 4 momentos, como pues se puede intuir. Y a partir de esos 4 momentos, entonces tendríamos unos, unos módulos específicos. El taller, pues lo que tenemos es que pues está la guía, ¿cierto? Para que tengamos pues como la información completa. Creo que no les ha llegado. Yo apenas terminemos la sesión, les envío a los correos electrónicos y a un sitio que estoy haciendo por SharePoint para que se pueda pues como descargar y tener acceso todo el tiempo a la información. Entonces tenemos el formato y tenemos pues las diapositivas para facilitarlo todo. Entonces, el objetivo de la sesión de este taller es conocer el vínculo afectivo que se forma con esas personas significativas. ¿Qué vamos a tener como indicador de logro para la sesión, para poder tener como esta claridad? Es que vamos a identificar los diferentes tipos de vínculos que se establecen de los padres con otras personas, pero en particular con sus hijos. Vamos a hacer un taller práctico para identificar esos vínculos, entonces es algo pues como ustedes ven un poco más práctico, no completamente reflexivo, ¿cierto? Que ya pues habíamos conversado un poco de eso la vez pasada. Y la intención es que dure 1 hora, pues 1 hora y 15. Ustedes saben que eso a veces se nos va. Pero pues que tengamos pues como planteado que más allá de ese tiempo, pues ya estamos dando vueltas. Y pues obviamente hay unas diapositivas de apoyo y seguramente en la medida en que podamos hacerle alguna retroalimentación, podamos mejorar todo esto. Listo, recuerden que acá estamos empezando una estrategia que creo pues que puede servir mucho para el trabajo pues con los padres y obviamente pues impactando a los estudiantes. ¿De dónde se fundamenta todo esto? Yo acá en el documento pues incluso reutilizo algunos elementos que yo he trabajado bajo la teoría del apego. Y si bien yo creo que esto es conocido, es familiar, pues pues, por profesionales de psicología, nos sobra pues como aclarar pues de dónde retomamos algunos de estos elementos. Entonces ya sabemos que el apego pues es un vínculo afectivo, es intenso, es de larga duración, es individual, pero se consolida entre dos personas a partir de la interacción. ¿Cuál es la búsqueda del apego? Luego, perdón, ¿cuál es el objetivo del apego? Buscar y mantener la proximidad, ¿listo? De cualquier ser. Eso, pues, normalmente está relacionado en situaciones de amenaza, sobre todo, pues, porque se proporciona lo que ustedes ven allí, pues, de la protección sobre todo, y allí, pues, se derivan aspectos como la seguridad y consuelo. Y hay unas conductas específicas que se manifiestan en la que, pues, frente al tema del apego. John Bowlby fue quien comenzó a trabajar la teoría del apego. Él era psicoanalista, psiquiatra, psicoanalista, pero comenzó a hacer un abordaje evolucionista, entonces como pues separándose mucho de esa tradición psicoanalítica que digamos que carece de evidencia y comenzó como a trabajar muy fuerte a partir de evidencia. Entonces, pues eso hace que cuando se hable de Bowlby, se tienen muchos elementos adicionales desde muchos lugares, ¿cierto? Ya como que no se identifica del todo dentro del psicoanálisis, sino que comenzó a impactar otras áreas dentro de las teorías psicológicas, sobre todo pues como por el arraigo empírico tan importante que él le dio. Entonces hay unas características importantes. eh, pues obviamente ya les dije pues, que es mantener la proximidad. eh, y hay unas
conductas que vemos, que podemos ver cuando hay algunas dificultades, serían la oposición, ansiedad frente a la separación. De hecho, recuerden que hay un trastorno que tiene que ver con esto, con ansiedad frente a la separación, trastorno mental, sensación de desolación y abandono ante la pérdida, mantener contacto sensorial constante con la figura de apego y pues básicamente resguardarse en esa persona cuando hay momentos de malestar. Sobre todo pues puede ser de diferentes tipos, tristeza, miedo, cualquier situación desagradable, porque pues ya les comentaba ahorita, se busca siempre ese bienestar emocional y ese apoyo. Incluso pues acá de la doctora Carrillo de la Universidad de los Andes, allá en Bogotá, esta cita la saco de allí: la relación de apego, como cualquier otra relación afectiva, implica sentimientos de deseo por mantener la proximidad, ansiedad frente a la separación y placer en el reencuentro. Entonces esto ocurre con los niños, ¿cierto? Sobre todo con los niños, pero se comenzó a estudiar también con los adultos. Si bien pues, lo de Bowlby es importante, hay unos elementos fundamentales. Luego, cuando se hacen los trabajos con adultos, pues, digamos, los autores se dan cuenta que, que los patrones de apego que se establecen en la infancia comienzan a replicarse tanto pues, en las figuras, en todas las figuras cercanas en general, ¿cierto? Obviamente hay modificaciones con las figuras, pero eso hace que el vínculo se mantenga de una forma o se establezca de formas diferentes, aunque basado en ese origen. No quiere decir que seamos deterministas infantiles, porque eso tampoco, también es algo pues como que puede sesgar mucho cualquier análisis, pero sí entender que influencia mucho, pero que no es determinante. ¿Listo? Entonces el apego pues tiende a perdurar el resto de la vida. Ya pues incluso estos dos autores, Griffin y Bartolomeo, son muy importantes pues como en estos avances en el apego. Y sabemos que incluso ni siquiera es de humanos, sino que en mamíferos en general, en primates, en aves, también se tiende a dar la conducta de apego. Desde este lugar, pues como para no repetirle ni mucho menos leerles, sí pues está como la información adicional. ¿Cuál es la función? Entonces servir de una base segura, y a partir de eso pues generar otras relaciones. ¿Qué vamos a buscar que se identifique? Recuerden que nosotros tenemos, o los avances de Bowlby, se dieron luego con Mary Ainsworth, que era una psicóloga que trabajó como en el mismo Bowlby, y quien fue quien estableció con mayor precisión esos patrones de apego. Ella lo hizo con una estrategia que se llama la situación extraña, o incluso algunas personas le llaman la situación del extraño. Realmente pues no es la situación del extraño, sino que strange situation. Tradúzcanla como quieran. El punto es que se establece una serie de 7 escenarios, 7 momentos en los que uno evalúa a los niños. Ese ejercicio es muy bueno en cámara de Gesell, por ejemplo. Bueno, yo no me voy a detener en esto, pero lo que estableció es que 4 categorías. Entonces se hablaba de apego seguro, apego ambivalente, apego evitante, y luego no tanto por Ainsworth, sino por otros autores, en el apego desorganizado o desorientado. ¿Qué es el tema del apego seguro? El apego seguro son, pues es lo que aparece la mayoría de las veces, son aproximación al cuidador, exploración activa cuando están lejos pues cuando solos con la figura de apego, eh, y son personas que frente a la separación de la figura de apego se intranquilizan, pero cuando pues aparecen otras figuras, puede socializar, aunque sin perder esa figura central que es la madre normalmente, pero puede ser cualquier otra persona, y eso sería pues como en principio el apego seguro. El apego ambivalente aparece más o menos en el 10% de los niños, de los bebés, y básicamente es un apego que son personas, son niños que se mantienen cerca de la figura de apego y que exploran muy poquito aunque esté presente. Es decir, una forma fácil de diferenciar es que un niño que tiene un apego seguro, cuando está el cuidador cercano, exploran fácilmente porque saben que se pueden devolver, ¿cierto? Se pueden devolver a la figura de apego. Mientras que un bebé ambivalente o en general una persona ambivalente casi no explora, eh, y digamos se mantienen todo el tiempo muy cerca de esa figura, y cuando
están solos, se inquietan mucho, reaccionan con los cuidadores a veces, lloran, patalean, así está el cuidador allí, luego se calman. Entonces, a eso es lo que llamamos apego ambivalente. ¿Listo? Porque pues no hay una constancia, digamos, la constancia es eso, la variación. Y son muy cuidadosos, son muy cautelosos con personas extrañas, aunque exista esa figura de apego. Una persona con apego seguro, cuando hay un extraño, como está la figura de apego cercana, pues se comporta y es sociable con esa persona. Y bueno, digamos el tercer tipo de apego, el originalmente, el evitativo, evitante o evasivo, básicamente es poco malestar cuando se separan de la figura de apego, incluso evitan esa figura, aunque esté en contacto, aunque esa figura de apego está, la evitan, no, no es que sea un aspecto de rechazo, es más de evitación, por eso el nombre. Y aunque con extraños pueden ser sociables, realmente son personas que tienden a ignorar el contacto, ¿cierto? Como que no les interesa vincularse mucho con extraños y demás. Entonces se mantienen más bien solos, aislados, y eso es lo que llamamos apego evitante. ¿Listo? El apego desorganizado surge con los estudios posteriores porque había un grupo de niños como que no lograban estar en ningún lado. Y pareciera como una mezcla entre el ambivalente y el evitativo. Entonces, por eso, pues algunos autores dicen, no, eso es evitante o eso es ambivalente, y otros dicen, no, venga, acá no hay del todo una claridad. Eh, y si bien esa ambigüedad pareciera dentro de lo ambivalente, eh, lo que ocurre es que la figura de apego parece como extraña, ¿cierto? Parece como no genera o no se observa esa cercanía como si fuera familiar, ¿cierto? Parece siempre como que la figura de apego fuera una persona completamente extraña. Esto es muy extraño, como les digo, pues es un porcentaje muy pequeño, y luego pues aparece sobre todo en los estudios donde vinculan apego y psicopatología, sobre todo con esquizofrenia, pues con el espectro de la psicosis, está muy vinculado estos cuatro elementos de apego. Entonces, eso es lo que queremos identificar inicialmente. No sé si antes de continuar tienen alguna pregunta o un comentario. ¿Todo muy claro o todo muy enredado? No, vamos bien, pero entonces así suave. Listo, listo. Ya saben que, pues como no estoy viendo como el menú, pues el Teams, entonces si algo, pues me hacen una ceñita para yo parar, pero no hay problema, listo, igual voy a hacer como las pausas cada tanto. Entonces, pero sí quería era como que sepamos de dónde surge esto, y sobre todo, yo acá no les traigo pues las evidencias, pero pues ustedes tranquilamente pueden buscar en Google Académico. Miren, pues yo normalmente soy así, todo busco como que tenga evidencia, ¿cierto? Cuando ustedes busquen attachment and suicide, incluso pues suicidal behavior, miren que pues, tenemos más de 200.000 artículos en Google Académico, y pues incluso nos vamos a lo reciente, tenemos 17.000 artículos que pues evidentemente nos muestran cómo eh, la, la, digamos, la evidencia es muy sólida. Incluso acá tenemos una revisión sistemática muy interesante, es de esta otra revista, Archives of Suicide Research, ¿cierto? Archivos de investigación en suicidio, y digamos que lo que aparece, miren, por ejemplo, acá, con más de 52 estudios adicionales, es que el apego seguro es un factor protector, y los apegos inseguros, ¿cierto? Todos los otros, son factores de vulnerabilidad que están asociados a el riesgo, ¿cierto? Y que incrementan el riesgo de suicidio. No hay diferencias de género o no hay pues evidencia de que cambie entre hombres y mujeres, pero pues obviamente esto no es lo único, ¿cierto? Tampoco pues podemos ser tan deterministas como les decía ahorita, pero sí es muy importante que podamos abordar estos patrones, identificarlos inicialmente. No les digo hacer terapia, pero sí pues como identificarlos, y yo creo pues que es muy fuerte
la evidencia asociada, pues porque pues, realmente a mí me gusta trabajar es desde datos y evidencia, mientras más abundante mejor, porque eso nos va llevando a trabajar con más seguridad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la actividad? Entonces, el inicio de la sesión, recuerden pues que siempre buscamos saludar, hacer una introducción sobre la importancia de la salud mental y la problemática del riesgo de suicidio en la población universitaria. Miren, acá no es necesario pues como extendernos mucho, simplemente como abordar la importancia del tema, ¿cierto? Ya incluso recuerdan pues la sesión pasada que abordábamos un poco qué es lo que hay, qué es lo que no hay, yo eso también se los puedo compartir, no hay problema. Eh, pero sobre todo, hacer la introducción muy rápido para hablar de esas relaciones afectivas con los demás y cómo esto disminuye los problemas de riesgo suicida, es decir, tener un apego seguro se vuelve un factor protector, pues como ya lo hemos visto. De hecho, yo les cuento, no solamente en esa revisión, sino que yo mismo acompañé 2 trabajos de grado en este mismo aspecto, en diferentes lugares, incluso como con 8 años de diferencia, y encontrábamos pues la misma regularidad en personas con intento de suicidio, ¿listo? En adolescentes con intento de suicidio. Acá se me olvida decirles algo y es que antes, pues después de hacer esto y de hacer esa introducción, vamos a aplicar unas pruebas, ¿listo? ¿Cuáles son esas pruebas? Yo ya les había comentado y me disculpan, eh, como que no esté acá. De hecho, pues las pruebas son una prueba que se llama FANCI, que es ideación suicida positiva y negativa. De hecho, pues yo les comparto por acá las pruebas, las tengo, todo lo tengo en una carpetica. El inventario de ideación suicida positiva y negativa son 14 ítems, es muy rápido de responder, realmente se demora cuestión de 2 a 5 minutos, pero pues ya ustedes saben que con los padres uno se toma más tiempo. Acá es sobre todo para mirar cómo están los papás también en esto, ¿listo? Porque también pues vamos a mirarlo completamente. Entonces, son 14 ítems, se responde de nunca a siempre, es una hojita, acá incluso aparece el consentimiento informado en la primera parte. Obviamente le pedimos datos a las personas, indicando pues sobre todo el programa del hijo, pero el nombre de la persona, ¿listo? Acá es importante esto. También vamos a aplicar la escala de riesgo suicida. Este es también para los papás, porque pues realmente, aunque el énfasis son los hijos, sabemos pues que si un padre, pues también una madre, tiene algunos elementos asociados, pues es bueno trabajar allí. Este instrumento es de unas profesoras de la Simón Bolívar en Barranquilla. Bueno, hasta donde sabía, ¿cierto? De pronto pues ya cambiaron de universidad, pero pues es un instrumento validado. Ustedes ven allí en 2018, sobre todo en la costa, pero pues funciona muy bien en otras partes del país y son 20 ítems. Este se responden un poco más despacio, pues o se demora también de 3 a 5 minutos. Todas estas pruebas son Profe rápidas. Renato, Sí, qué pena interrumpirte. tranquilo. Lila está levantando la mano. Ah, bueno, qué pena. Lila. Hola. Ya la bajó. Bueno, si algo, ponen el mensaje. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Ah, ya, por acá. Hola, hola. Sí, señor. Bueno, buenos días. Quiero hacer una consulta. Las 2 pruebas, la FANCI y la escala de riesgo suicida, la vamos a aplicar las 2 a los padres de familia, ¿cierto? Sí. ¿Vamos Sí, a sí. aplicar 15 por cada una o cuál es el número a aplicar de cada una? No, a las personas que asistan a la actividad. Ah, bueno, sí, ¿Listo? señor. Porque pues no tenemos tampoco como el control de si las enviamos, sabemos que no funciona muy bien, entonces allí tendríamos como el acompañamiento. Y sirve también como para ir conversando, la gente empieza a preguntar cosas, entonces eso ayuda mucho a disminuir como esa intensidad, disminuir esa carga, el tema pues es pesado, pero tampoco nos estamos desviando del tema. ¿Listo? Bueno, Profe sí, señor. Renato, Sí. a partir de lo que dijo Lila, o sea que las 2 pruebas se van a aplicar, 2 pruebas por padre. 3, ya les voy a mostrar la otra. Ah, listo. Sí, por cada persona que asista, le vamos a aplicar Pero estas en 3 un pruebas. primer encuentro, aplicación de pruebas en el primer encuentro, las 3 Exacto. pruebas.
Y al final Listo. vamos a hacer lo mismo, ¿listo? Al final de las Listo. sesiones. No esta, sino al final de todo. Ujú. ¿Listo? Eso es para saber cómo estamos, ¿cierto? Si esto está funcionando o no, si tiene algún efecto, si cambia algo. ¿Listo? Y la última prueba, para mí es la más interesante, sino que lo otro es como para, pues también miremos a los papás cómo están, el cuestionario de creencias actitudinales sobre el comportamiento suicida. Estas son 18 preguntas, ítems, se responde de 1 a 7 y les digo algunas cosas, miren, pues como son los ítems, el suicidio va en contra de la moral, entonces que nos digan los papás qué piensan de eso. Bajo ningún concepto me suicidaría, aceptaría el suicidio en personas mayores. Miren que son creencias y actitudes adicionales. ¿Listo? Como aceptaría ciertas formas de suicidio. Esto a veces es como lo que no se le pregunta a la gente. ¿Listo? Porque pues digamos lo llevamos de una vez como algo negativo. Obviamente pues, sabemos que es una dificultad muy grande. Pero de pronto es que las personas entramos en choque con las creencias que tienen las personas. Entonces vamos a ir mirando poco a poco qué es lo que está ocurriendo acá. Listo, entonces son 3 pruebas que son rápidas, pero que nos pueden llevar alrededor de 10 minutos, ¿vale? Pero es es la primera vez solamente, ¿vale? Entonces esto, voy a poner por acá, qué pena, que se me había olvidado, ¿cierto? La aplicación de pruebas. Entonces ya sabemos que son la PANSI, la de riesgo suicida y el inventario de creencias y actitudes hacia el suicidio, ¿listo? Entonces, igual, pues ya, pues, como ustedes ven ahí, es una hojita, no son tan largas y eso hace pues que sea mucho más rápido también luego saber pues cómo venga esto si está funcionando o no. Entonces, como ya tenemos una primera aproximación y como esta es una sesión en donde vamos a estar conversando acerca de eso, acá pues ustedes saben que las personas a veces después de aplicar una prueba se sienten muy incómodas. Entonces lo que les vamos a decir, bueno, cómo se sintieron y demás. Es más como por facilitar. Pero ¿cuál es el punto sobre todo? Porque acá no hemos identificado ningún vínculo, solamente hemos visto cómo están las personas frente al tema de la salud mental y el suicidio, lo cual pues obviamente no podemos perder de vista. Entonces vamos a hacer una aplicación de una técnica que se llama la técnica de la rejilla. La técnica de la rejilla, de pronto pues ya la conocerán pues, cuando vieron la teoría de los constructos personales de Kelly, de George Kelly, pero como yo sé que a veces de pronto es una sola clase por allá hace muchos años, entonces básicamente es la teoría de los constructos personales y vamos a mirar cómo vamos a hacer un mapa interpersonal. Listo, vamos a hacer un mapa interpersonal en el que vamos a establecer, le vamos a dar esta hojita, ¿cierto? Les vamos a establecer pues como que lo hagan en una hojita. De hecho, pues se me había olvidado, pues acá pues vamos a abordar con las diapositivas, ¿cierto? Para irles conversando qué es el vínculo, qué es el afecto, la importancia de las relaciones, la importancia de todo ello. Yo pues estas diapositivas fueron elaboradas junto a Daniela Arroyave, una de las también psicólogas de bienestar, y sobre todo es para que las personas pues podamos ir como abordando el tema y que no sea puro texto, que podamos ir hablando y que hayan pues unas diapositivas amigables. Miren, por ejemplo, acá la importancia de las relaciones, la salud mental como factor protector, todo lo que les acabo de mencionar, pero que podamos tener ese acompañamiento. Y ya cuando acá, entonces, vamos a hacer la técnica de la rejilla, que igual pues es lo mismo que está en el texto. ¿Qué queremos hacer acá? Entonces lo que vamos a hacer es que les vamos a mostrar la diapositiva, les podemos entregar la hojita. Otra forma muy buena es hacerla con la persona, ¿cierto? Como entregarle la hojita y la persona hace la rejita, ¿cierto? Hace la cuadrícula. Esto también hace que pueda ser algo también como más amigable. Y le vamos a decir que califique a la persona si esta persona que está en el centro se ubica a la izquierda o a la derecha o que tenga una perspectiva neutral, por ejemplo, digamos yo. Entonces, yo mismo me considero amable, grosero o en la mitad. Entonces digo, no, yo me considero amable, entonces pongo un 1 acá. Listo, pongo un 1. Seguimos. Mi padre, listo, mi padre. ¿En dónde lo veo? Amable, grosero. O en la mitad, que mi padre también amable, 1. Mi madre,
grosera, entonces pongo 3. Mi hija o mi hijo, ¿listo? Porque recuerden que acá estamos pues como enfocándonos en la relación de los padres con sus hijos universitarios. Pongo hija como, pues o ponemos hija porque la mayoría de estudiantes sabemos que son mujeres, pero pues eso no, ya vemos pues que no es ningún inconveniente. Entonces mi hija, es que mi hija es muy grosera. Listo. Entonces ponemos 3 y continuamos. Tranquila o ansiosa. Entonces yo soy tranquila o ansiosa a la mitad. Neutral, 2. Y así lo va llenando todo. Esto realmente es hasta para que echen chistes, para que hablen entre todas ellas o todos los, pues, porque aparecen muchas madres pues, de familia, no tanto padres. Y esto pues funciona bien. ¿Qué hacemos al final? Calificamos. ¿Cómo calificamos? Sumamos cada columna. Listo, sumamos cada columna. Miren que acá pues dará un número específico y las personas se organizan de menor a mayor. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces con esto? Vamos a establecer, podemos hacer muchas cosas. A mí me gusta mucho la técnica de la rejilla en función de, bueno, acá está lo mismo, como les decía, en función de dónde estoy más cerca yo con las personas que me antecedieron y sobre todo mirar con mis hijos o con mis hijas cómo estoy yo de cerca o lejos. Ustedes dirán, muy sencillo. Pues obviamente esto hace parte de la plenaria que luego se va a hacer, pero por ejemplo si acá en esta parte tenemos una puntuación de 15, listo, y resulta que el padre, el propio padre de nuestros papás, de los universitarios, de nuestros estudiantes, dice que, perdón, le da 18, es decir, todo hacia acá, hacia la parte de la derecha, y la madre está en 5 puntos, o en 6 puntos, perdón, que es lo máximo acá, en 6 puntos, que es lo que se puede, digamos, obtener allí. Entonces vemos que esa persona estaría más cerca del papá que de la mamá, ¿cierto? Es decir, sería más papá que a la mamá en estas características que como ustedes ven acá, ¿cierto? Amable, grosero, tranquilo, ansiosa, responsable, irresponsable, flexible o rígido, afectuoso o no afectuoso, controlador y no controlador. Sobre todo estos dos últimos son los que más nos interesa mirar cómo se están estableciendo los afectos y el control, ¿cierto? ¿Qué tan controladora la persona o no? Y lo que hacemos acá entonces es elaborar un mapa interpersonal. Sobre todo hacer como una jerarquía, es decir, quién está con la puntuación más baja, quién está con la puntuación más alta. Y esto ayuda a establecer qué tan cerca o qué características son similares con unas personas que con otras. Miren, cuando uno hace esta actividad, pasa de todo, absolutamente de todo. Y tendríamos elementos, por ejemplo, personas que son muy parecidas, todas hacia la derecha, por ejemplo, ¿cierto? Como en esas características de que no es afectuoso, es muy controladora, muy rígido, muy responsable, ansioso, grosero, con todas esas cosas. Muy parecidos todos los miembros de la familia. Y en otros casos, unas divisiones impresionantes, unos subgrupos de personas muy parecidas, muy tiradas a la derecha, otras a la izquierda, otras en el centro. Es decir, aparece absolutamente todo. Pero eso es lo interesante. Hacemos una plenaria, conversamos sobre esos resultados y esto nos permite entonces comenzar a identificar ese mapa familiar, ¿cierto? Es un mapa familiar a partir de cómo se han configurado esos constructos personales que son pues hacia ambos lados, ¿cierto? Y que nos permite identificar esa parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, Lila. sí. Sí. Profesor, le hago una consulta. Esta actividad que vamos a realizar con los padres de familia, ¿cuántas actividades debemos realizar? Por ejemplo, ahora en octubre debemos realizar una, bueno, yo no creo porque ya se acabó el mes, pero en noviembre, ¿cuántas debemos realizar con los padres? Nos da para una al mes. La verdad es que no Bueno, sí, podemos señor. saturar mucho, es una al mes. ¿Listo? Entonces vamos a Sí, empezar con señor. esta. ¿Vale? Le hago otra consulta, Sí. profesor. ¿Qué población quiere usted para aplicación de esta prueba? Por ejemplo, ¿quiere a padres de familia de estudiantes de primer semestre o puede ser cualquier semestre? ¿Cómo lo quiere usted? O si No, también se pueden ¿sabe? tomar a los padres de familia que
tiene la universidad acá con los niños que hacen el curso de inglés? Miren, no, lo ideal es que sean de pregrado, ¿cierto? De pregrado. El semestre que ustedes quieran. Cursos de extensión Bueno, y sí, otros señor. elementos, recuerden que no nos estamos enfocando ahí porque estamos en otra lógica, ¿cierto? Acá estamos apuntándole a salud mental universitaria, ¿cierto? Ya pues Bueno, matriculados sí, y señor. demás. Como les digo, pues yo que quiero lo que ustedes quieran en particular con estudiantes de pregrado. Si ustedes dicen, vamos a trabajar con los de mitad, vamos a trabajar con el primer semestre porque son más vulnerables, no hay problema. Yo no tengo ninguna distinción ahí. Entonces, sí, sí, muy buena pregunta que me hace, pues porque de todas maneras no es que sean aquellas personas que sean más vulnerables y ya, no. La convocatoria es más o menos abierta, digo más o menos pues porque es estudiantes de pregrado. Y dependiendo de cómo nos vaya funcionando, yo sí quiero que podamos luego ofrecer este tipo de actividades a trabajadores de la universidad que sean padres de familia. Eso, pero eso pues creo que es para otro momento, porque definitivamente pues no sabemos la respuesta en cada una de las sedes. Si vemos que la respuesta es muy buena y demás, ya sabemos que pues debemos enfocarnos muy fuerte allí, pero podemos abrir otros espacios adicionales para trabajadores de la universidad con hijos. Pero pues en principio recuerden, es padres de estudiantes de pregrado. ¿Listo? Y cualquier semestre. Sí, señor, muchas gracias. Listo, no a usted. Bueno, frente a la técnica de la rejilla, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, ¿para qué entonces, o cuál es el punto central en este componente? Pues establecer cómo estamos nosotros vinculados a los demás, a nuestra familia, porque miren que ahí tenemos tanto nuestros padres como nuestros hijos, pues frente al grupo con el que estaríamos trabajando. Y eso nos ayuda a identificar, pues, incluso hay personas que dicen, uy, yo sí me parezco a mi mamá, impresionante, y que a veces no caían en cuenta. Que no, yo salí igualitica a mi mamá, o igualitico a mi papá, y mi hija es igualita a mí, pero vea cómo las cosas van cambiando, ¿cierto? Entonces es más como que podamos escuchar, saber eso, y sobre todo que haya, luego de hacer esta primera actividad, que podamos generar esa plenaria para poder establecer ese mapa familiar. ¿Listo? Y esto es una forma, pues recuerden que esto es una de las técnicas cognitivas más básicas dentro de las mismas teorías cognitivas y que a veces casi no se trabajan, pues se trabajan otros elementos, pero que permite una flexibilidad y una amplitud pues, en los temas muy, muy chévere. ¿Listo? Entonces, esa es la intención. Ahora, vamos a continuar ya con el tipo de vínculo. Entonces, miren que a partir de las últimas dos variables, que son afecto y control, vamos a establecer el tipo de vínculo que creemos pues, o que tenemos con esa persona. ¿Qué pensamos de esa persona? Si esa persona es afectuosa o no, si esa persona es controladora o no. Entonces, vamos a hacer esta clasificación. Esta clasificación la tenemos a partir pues, de un instrumento, una perspectiva conceptual, recuerden, desde teoría del apego, pero puede haber otra perspectiva que ustedes utilicen, que es el de los estilos de crianza. Esa no la estamos trabajando nosotros porque esa es de Diana Boundary, que es otra, digamos, que es muy popular, que se maneja mucho, pero que no trabaja las mismas categorías o no las entiende de la misma manera. Acá nosotros estamos entendiendo que el apego seguro se da cuando hay un alto afecto, listo, y un bajo control. Entonces, como esos dos son las dos últimas variables que hemos indagado en la rejilla, ¿cierto? Entonces podemos establecer si, por ejemplo, yo me considero una persona con un apego seguro, ¿cierto? Cuando digo alto, es simplemente, miren que acá tenemos es como 3 niveles. Esto es muy exploratorio. Recuerden que esto no es una prueba de apego como tal, sino que estamos hablando, estamos explorando. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá 1 y luego tengo 3, por ejemplo, entonces quiere decir que soy afectuoso y controlador. ¿Listo? Soy afectuoso y controlador. Afectuoso y controlador da para el vínculo que es ambivalente. ¿Por qué?
porque efectivamente hay una relación afectiva, pero tampoco suelto, ¿cierto? Tampoco suelto a las personas. Pues como el nombre lo indica, ¿cierto? Tengo ese elemento de control. Pero eso también me permite mirar cómo estoy pensando yo, por ejemplo, a mi propia mamá. Entonces, mi mamá era afectuosa y no era controladora. Entonces, 1-1, por ejemplo. Entonces, resulta que afectuosa y no controladora, entonces se habla de un apego seguro. ¿Listo? Porque es alto, pues, afecto y bajo control. ¿Sí ven? Y evitante es cuando el afecto es bajo y el control también es bajo. Es decir, cuando sería, en este caso, 3-1. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con esos dos? Cuando hay a veces, pues, como ese punto intermedio. Entonces, donde vemos, pues, como normalmente con el control a veces la gente no sabe, entonces se queda como ahí en el punto intermedio. Y lo que vamos viendo es que ese punto intermedio, entonces nos mostraría, sobre todo, que la persona está entre un apego seguro y un apego ambivalente, y ahí tendríamos que establecer qué tanto la persona tiene digamos, tiene como ese apego. Ahora, hay una combinación que no aparece acá, pero que estaría más del lado de un apego evitante, y es porque pues, puede haber un control bajo, acá pues realmente no importa el control, pero si está bajo y el afecto es bajo, también se habla de un apego evitante. El apego evitante se da sobre todo con bajo afecto. Entonces, esa sería como ya el análisis que haríamos posteriormente, y las personas entonces empiezan a mirar cada uno de esos elementos que habrían allí. Listo, entonces ahí tendríamos este componente principal. Y luego vamos a dar pues ya luego de tener eso más claro, entonces vamos a dar como unas pautas para mejorar el vínculo. Miren que ya lo que hicimos fue identificar como el mapa familiar inicial. Si ustedes quieren poner más personas allí, no hay problema, en la rejilla. Listo. Pero hemos identificado el tipo de vínculo de una forma muy exploratoria, porque recuerden que acá no nos importa tanto la precisión de la medición, porque no estamos evaluando, sino que las personas entiendan que hay unos vínculos que varían a partir del afecto y el control. Listo, eso es la intención principal. Y pues sí, que las personas hayan identificado eso. Y vamos a dar unas pautas acá de cómo podemos trabajar esto. Acá pues tenemos en las diapositivas unos elementos. Acá pues aparecen pues también como los puntos, y es sobre todo cómo mejorar esos vínculos cuando de pronto pues hemos identificado que no están, e incluso para mantener un vínculo seguro. Entonces, que podamos diferenciar entre lo verbal y lo no verbal, que eso esté asociado, que podamos generar espacios de encuentro comunes habituales, por ejemplo, tener una comida en común, ya sea el desayuno, ya sea la cena, ya sea pues el almuerzo o la comida que dicen en otras partes, ¿cierto? Ver series o películas juntos, novelas. Entonces, es procurar generar esos espacios. Esto es importante, evitar el sarcasmo. Esto, pues, acá no está el argumento, pues, o la explicación de por qué estos elementos, pero evitar el sarcasmo sobre todo ayuda a generar mejor afecto. Cuando hay mucho sarcasmo en las familias, el afecto se tiende a percibir ambivalente. ¿Listo? Porque es como, bueno, me quiere, no me quiere, me está diciendo esto, pero yo no entendí si es una puya, no es una puya. Entonces, esto es importante, porque a veces las relaciones se establecen con sarcasmo, pero pues sabemos que genera ambivalencias. Preguntar, pues, como esto también son pautas muy puntuales, preguntar por dos cosas: qué hizo durante el día y cómo le fue durante el día. Y acá, pues, preguntarle las madres y los padres a sus hijos cómo se ha sentido durante el día. Miren que son pautas muy sencillas que los pueden empezar a utilizar, no les estamos obligando a utilizar nada de eso. Y si hay dificultades, entonces utilizar, pues en esas comunicación, utilizar pues como dos estrategias: resumir y hacer preguntas. En este sentido, lo que estamos haciendo, pues en este punto en particular, nada, es entonces, obviamente, pues resumir, y le estamos diciendo, vea, acá entonces le estamos informando, pues que estamos comunicando, ¿no es cierto? O sea, cuando uno hace un resumen, digamos, bueno, perdón, es que acá
este elemento estaría acá. Si uno hace un resumen, cuando hay dificultades, esta es la 6, cuando hay dificultades, entonces, pues con el grupo de padres, entonces resumimos, les decimos, vea, si no, pues cuando de pronto preguntan cosas raras o que van por otro lado, uno lo que hace es resumir con estas estrategias. O sea, si no te he entendido mal, entonces quiere decir que esto y esto. A ver, si te he entendido bien, lo que quieres saber es esto y esto. Y podemos hacer las preguntas para que hable más de los temas. Listo, esto es importante, sobre todo pues como para, por si nos ha ido mal o si las personas no nos están entendiendo bien. Estos son como unas pautas pues para el desarrollo de la sesión. Y por último, en el cierre de la sesión, entonces ya lo que haríamos es recapitular, ¿cierto? ¿Qué entendimos sobre ese riesgo de suicidio con el tipo de vínculo? Les preguntamos a ellos qué entendimos, cómo nos pareció, cómo les pareció la actividad. Recapitulamos, obviamente, pues, como la información. Le damos, pues, les decimos cómo nos pareció, pues, cómo les pareció, les preguntamos y les damos gracias por la asistencia y que realizaremos una segunda actividad ya en el momento, pues en el otro mes, ¿cierto? El siguiente mes. Eso es la estrategia general. Como ven, bueno, acá hay literatura, pues por si ustedes quieren indagar más, pero como ven, lo que buscamos sobre todo es establecer que esa identificación, ¿cierto? Acá pues conversación de cierre, esa actividad pues tenga una identificación de esos vínculos y sobre todo que hemos hecho énfasis en aspectos de salud mental y suicidio y también hemos hecho este primer componente de cómo mejorar el vínculo afectivo de los padres con sus hijos. Entonces eso sería pues como el componente central. Preguntas, comentarios, inquietudes. Lila tiene la mano levantada, pero no sé si es la mano levantada ahorita o algo nuevo. Bueno, pues obviamente todo esto yo se los paso, no tengo, pues para facilitarles todo. ¿Qué quiero yo? Nada, que obviamente ya saben ustedes que pues por los tiempos, octubre pues ya se acabó, entonces tendríamos el espacio para esta sesión. Si podemos hacer una en diciembre, sería muy bueno, inicios de diciembre, que sería el segundo tema, pero sobre todo pues estaríamos buscando pues un segundo espacio para poder abordar cómo nos fue, ¿cierto? Simplemente, cuando abordemos la otra actividad, hacemos una retroalimentación para ver qué hay que mejorar, qué funcionó, qué no funcionó. Nosotros lo hemos ensayado ya, funciona muy bien, pero pues siempre recuerden que estamos buscando es mejorar en todo esto. La próxima sesión, lo que queremos abordar ya es la primera actividad con los profesores, ¿cierto? La idea es explicarles cómo sería el taller para el trabajo con los profesores. Sin embargo, pues digamos ya habíamos quedado como en este espacio en otros momentos, entonces, pues que creo que es el que inicialmente nos conviene a todos. Entonces, creo que es muy sano que dentro de 8 días nos encontremos y yo les explico ese otro taller para trabajar con los profesores. Con los padres sería este inicial y ya organizamos pues estos encuentros para que podamos abordar los demás talleres y que no sea pues muy intenso, ¿cierto? Que podamos abordar cada taller en su momento y que podamos pues tener como ese acompañamiento que queremos. La convocatoria, recuerden que les había dicho, no, no hay una estrategia puntual porque sabemos que los grupos de padres en cada sede son diferentes, están conformados diferentes. Acá es empezar a generar este espacio. Entonces ese sería pues como el primer componente para empezar y tendríamos a los padres entonces, pues comenzaríamos pues como a trabajar con los padres de esta manera. Rosa, Daira, o Daira, creo que la otra vez preferías Daira. Sí, buenos días, gracias. ¿Cierto que sí, Daira? ¿Cierto? Sí, gracias por recordarlo. Bueno, no, una pregunta. De pronto tendríamos que presentar algún informe de lo que sucede en estos talleres, como algo más descriptivo, como usted dice, se pueden presentar 1000 cosas. ¿Tendríamos que presentarlo de manera escrita o en la reunión como que lo socializamos? En la reunión. Yo no quiero generar como más
burocracia. A mí no me gusta tanto eso. Entonces, igual ya es suficiente información, ¿cierto? Igual ustedes tienen soportes, las hojas mismas son soportes, si pueden tomar fotos y demás, pues también es muy bueno. Pero la idea es que socialicemos en la reunión, que podamos tener pues como la asistencia. Eso sí, pues es un formato que voy a mirar cuál es el formato más actualizado, sí, pues tener la asistencia, pero no quiero pues tampoco pues como que tener un montón de informes de cómo fue, sino que podamos socializar en estos espacios cómo nos fue, qué fue lo raro, porque también creo que es mejor hacerlo así, listo, por el momento. Como que, porque pues uno pone a hacer un informe escrito, entonces mientras lo escribo, mientras lo reviso, entonces ahí se nos va otra hora y no es la intención, listo. Ah, ok, gracias. Cindy Tatiana, y si no sé si le gusta más Cindy o Tatiana. Todos me gustan, no tengo ningún inconveniente. Ah, súper. Profe, bueno, estábamos hablando de que este taller, bueno, se debe dar, bueno, el otro mes, para que empecemos. Esto usted nos lo va a enviar al correo, o ya Sí. hay una carpeta en Drive donde tengamos como pues donde tengamos todos los archivos para de pronto no estar llamándote, sino que podamos ingresar y ahí descargar pues los formatos, el taller, etcétera. Efectivamente, yo no lo he montado todavía, pero les voy a hacer dos cosas. Se los voy a enviar al correo electrónico y estoy haciendo un sitio en SharePoint. Todavía no en el subsitio en armonía contigo, pues porque al parecer está como enredado el asunto, pero sí voy a generar un SharePoint en donde ustedes puedan encontrar todo esto, incluso todos los otros talleres, para ir pues por si quieren ir mirando otros elementos. Entonces, esas son las dos formas de compartir la información, ¿listo? Igual, pues ustedes me pueden contactar, habíamos incluso pues visto la posibilidad de luego un grupo de WhatsApp, voy a consultarlo pues con Mónica. Pero ustedes me pueden escribir por WhatsApp, a mí acá les estoy poniendo mi teléfono celular en el chat para facilitar todo, ¿listo? Por si ustedes dicen, no puedo acceder, no hay problema, yo les organizo el acceso. Digamos, yo soy más interesado en que podamos hacer esto de la forma más fácil, menos desgaste, pues que ustedes no se desgasten casi en este tipo de actividades. Obviamente, pues debemos hacerlas, pero que no tengamos pues como ese desgaste adicional que a veces es tan horrible. Listo, Renato. Y otra pregunta. Por ejemplo, este que se va a hacer compadre, ¿qué fecha tenemos así como? Porque también tenemos pendiente el de profesores. Lo digo porque digamos que acá en el campus apartado, esta semana entrante, nosotros estamos en semana universitaria. Entonces, digamos que en esta semana pues estamos en función de eso, entonces no podríamos. Entonces, por eso la pregunta de que más o menos en qué fecha podríamos aplicar la de padres para que no se nos junte, por decirlo de alguna manera, con la de profesores y también pues por dar cumplimiento, porque sabemos que ya estamos como una semana y media, si no estoy mal, de que los estudiantes salgan a vacaciones. Entonces eso sí me genera mucha inquietud porque me avisaron hoy de que ya la otra semana no podemos realizar actividades por la semana universitaria. Ok. El 19 de noviembre es el final del semestre para los estudiantes. Entonces yo creo que lo más sano es que se programe el encuentro con padres digamos, en la primera parte de noviembre, ¿cierto? Y con Listo. profes después de esto, porque ya se supone que hemos terminado las evaluaciones y demás. Entonces, esa sería como creo que la mejor forma. ¿Listo? Primera parte de noviembre, organizar con padres. Y la segunda parte, ojalá, pues sería la cuarta semana de noviembre para trabajar con los profes. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Sobre todo, pues considerando como esta coyuntura. Ajá. ¿Listo? Pero ahí ya también nos reuniríamos así como hoy para lo del taller con los profesores, ¿cierto? Vamos a primero a Siempre. sacar Sí. adelante, y ya después estamos con el de profes. Sí, dentro de 8 días, yo le voy a decir a Mónica para que programe de nuevo a la misma hora para yo contarles el de profes, como para que tengamos ya toda Listo. la información completa. ¿Listo?
Y cualquier duda adicional, obviamente, también, pues es esto, el espacio que tengamos nosotros, este espacio para poder tener más información, para poder aclarar cosas. Si alguien quiere compartir información sería también muy genial, pero pues por el momento pues vamos así con calma. Sí, ¿Listo? ay, Renato, qué pena. Bueno, otras no preguntan, yo pregunto por todos, no mentiras. Tengo una duda que ustedes nos habían solicitado anteriormente, que se llenaron una encuesta del programa de Apégate a la Vida. Esas encuestas, los resultados tú nos los envías, porque cuando yo ingresé, pues ya como que habían enviado toda la información, estaba por comunicarme contigo, entonces quiero saber si esto hace también parte de esto o va muy desligado. Las encuestas creo que son de habilidades para la vida. Ese No, es más no, general. No. no, es una encuesta de apégate para la vida, sí, porque las habilidades de la vida, no, yo sé cuáles son y esas, no te hablo de esas. O no sé si de pronto ahorita al WhatsApp te escribo o me comunico contigo para que miremos Sí, por la que yo favor, te porque digo. no la tengo como presente. ¿Listo? Listo. Ujú, gracias. Bueno, no, yo les agradezco mucho pues como el espacio, pues creo que pudimos redondear muchas cosas y mi intención es siempre que esto quede muy claro. ¿Listo? Bueno, entonces nada, les agradezco y seguimos conversando. ¿Listo? Muchas Listo, gracias. Renato, muchas gracias. Muchas Hasta Feliz luego. gracias. día. Chao, gracias. Gracias. Que estén muy bien.